Ucrania atacó una serie de objetivos críticos en Rusia. En la noche del 19 de octubre, las Fuerzas Armadas de Ucrania atacaron la refinería de petróleo de Novokuybishevsk, en la región de Samara, que puede procesar casi 5 millones de toneladas de petróleo al año y produce más de 20 tipos de productos petroleros. Los militares llegaron a la unidad de procesamiento primario de petróleo, que se incendió enseguida. Y además, esto es aún más doloroso para Rusia. También hubo explosiones en el territorio de uno de los mayores complejos de procesamiento de gas de Rusia. Es el complejo de procesamiento de gas de Orenburgo, ubicado a 1.500 kilómetros de la frontera con Ucrania. Se ha registrado que el impacto fue en la planta de procesamiento y en la planta de purificación de gas, donde se desató un incendio de gran magnitud. Esta planta de procesamiento de gas puede procesar 45.000 millones de metros cúbicos de gas natural al año. Y aquí tienen una noticia clave. Después del ataque a Orenburgo se suspendió la recepción de gas desde Kazajistán. Esto ya no es solo un asunto interno de Rusia, sino una falla en la relación entre estados. Hoy salieron nuevas imágenes satelitales de Feodosia, mostrando tanques quemados en filas, como si un huracán de fuego hubiera pasado por la terminal petrolera. Y ahora es importante cómo se presenta esto. Informativamente, en los medios internacionales, esto ocurrió justo después de la llamada de Putin a Donald Trump, con la declaración de que la iniciativa estratégica en esta guerra supuestamente está del lado de Rusia. Me llamo Alexei Pechi, hoy es 19 de octubre. A continuación, todo en orden. Antes de empezar, suscríbanse al canal, den like y comenten. También únanse al canal de Telegram Pechi News. El enlace está en la descripción. Si quieren apoyar el trabajo de este canal de YouTube, pueden hacerlo con cualquier donación a través de los enlaces y datos que están en la descripción de este video. Ahí dice, apoyar el canal de Alexei Pechi. Elijan el formato que les sea más conveniente. Agradezco cualquier apoyo que me brinden. Entonces, vamos por partes. Empecemos con la refinería de petróleo de Novokuybishevsk, que pertenece a Rosneft. Y entonces los medios locales publican videos con llamas de varios pisos de altura. El gobernador explica rápidamente sobre los drones derribados y, al mismo tiempo, admite interrupciones en los vuelos en el aeropuerto local y problemas con la comunicación. Es interesante notar que, cuando se incendia una planta de procesamiento, ya no funcionan las declaraciones de funcionarios rusos que dicen que no hay daños. Lo que funciona es la imagen, que muestra que la profundidad de la retaguardia terminó. En algún lugar lejano de Rusia, simplemente otra refinería de petróleo está ardiendo como una antorcha. Y ni siquiera a un ruso ya se le puede explicar que esto es simplemente humo, como ellos lo llamaban. Todos los drones fueron derribados. Ucrania con su ataque muestra una idea simple. La distancia ya no es una armadura, la distancia ya no los protegerá, y eso cambia mucho la psicología de la guerra dentro de la propia Rusia. Después Crimea, el terminal petrolero de Feodosia. Ese es el mismo punto desde donde se abastecía la logística de ocupación en el sur de Ucrania. Y los satélites contaron los huecos negros en los lugares donde antes había tanques blancos, y al final se confirmó la destrucción de 11 depósitos. Esto, saben, no es una cantidad para un día ni para una semana. Estos son meses de reparaciones y un intento de sobrevivir con algunos suministros de productos petroleros en la península ocupada. Las plataformas informativas internacionales ucranianas difundieron la foto hasta el último píxel. Este es un detalle importante, porque la conversación ya no trata de si acertó, sino de la precisión. ¿Cuántos tanques se quemaron? ¿Cuántos quedan? Y de los que quedan, ¿para cuánto tiempo alcanzarán? ¿Por qué es estratégico? Porque la guerra se mueve con combustible. Tanques, drones, generadores diésel, la logística de municiones, nada de eso funciona sin gasolina y queroseno. Cuando destruyen grandes instalaciones lejos del frente, el suministro recorre más distancia, la gasolina cuesta más y la ofensiva se ralentiza. Es una aritmética simple y desagradable para los rusos. Es decir, menos tanques de almacenamiento en Feodosia, más kilómetros para los camiones cisterna por el puente de Crimea y, por otro lado, menos recepción de gas en Orenburgo. Eso también significa un tono nervioso en las conversaciones del Kremlin con los vecinos y gastos adicionales en reparaciones. Al final, la máquina rusa empieza, disculpen, a toser no en la línea de contacto, sino en su propia retaguardia. Y además está la llamada capa mediática de esta historia.
Porque cuando los principales medios de comunicación mundiales, como Reuters o Associated Press, publican titulares sobre un ataque a la mayor planta de gas en Rusia o la suspensión de la recepción de gas desde Kazajistán, esto afecta de inmediato no solo al campo informativo, sino también a los riesgos de seguros y portuarios. Transportistas y aseguradoras. Ellos no leen informes militares, leen reportes. Y aquí se revela una consecuencia no obvia de tales ataques. A transportistas y aseguradoras solo les importa que el riesgo de suministrar gas por Rusia aumentó. Por eso subió el precio y el descuento ruso debe ser mayor. Dicen, bueno, escuchen, si ya vamos a correr el riesgo de transportar gas por el territorio de Rusia, entonces que sea de una manera que nos convenga. Para Moscú esto es como la sangre del presupuesto estatal que ya es insuficiente. Por eso, ese golpe no es solo una imagen, sino un agujero económico que sigue creciendo. Bueno, y eso no es todo. Aquí vale la pena prestar mucha atención a la geografía de los ataques, porque no es solo un conjunto de llegadas aleatorias, es una cadena de ataques. Antes de esto les recuerdo, Ucrania quemó refinerías de petróleo en Kubán, luego, por ejemplo, hubo un ataque en Ust-Luga y ahora en Samara e incluso en lo profundo del sistema de gas de Rusia, al complejo de procesamiento de gas de Orenburgo. En Crimea están destruyendo terminales para que la flota y la tierra simplemente sobrevivan con lo mínimo. A largo plazo, esto cambia el comportamiento, porque la defensa aérea de los rusos se dispersa. Los técnicos de reparación no se dan abasto, las refinerías de petróleo se sobrecargan y la exportación se ve afectada. En consecuencia, no hay mucho dinero. Desde afuera esto puede parecer como incendios aislados. Aquí se quemó, está caótico. Pero desde dentro de Rusia es una falta constante de combustible para las tareas de mañana. Es una gran noticia. También debemos enfocarnos en la geografía. De hecho, incluso se pueden rastrear esas cadenas de suministro que utilizan los rusos. Se pueden rastrear por los ataques de los drones ucranianos. La propaganda rusa, como siempre, intentó afirmar que todo está bajo control. Los daños son mínimos. Pero ¿saben? Cuando un país vecino, no solo algunos funcionarios rusos, sino un país vecino, confirma oficialmente la suspensión de la recepción de gas. Ya no es tan fácil fingir que esto es solo un incendio local. ¿De qué estamos hablando? El asunto es que después del ataque de drones ucranianos, la planta de Gazprom en Orenburg dejó de recibir gas de Kazajistán. El Ministerio de Energía de Kazajistán informó que Gazprom confirmó una emergencia en la planta la noche del 19 de octubre. Debido a esto, se suspendió temporalmente la recepción de gas crudo del yacimiento de Karachaganak. Además, el Ministerio de Energía de Kazajistán escribe, cito, la información sobre la naturaleza de los daños y los plazos para reanudar el funcionamiento de la planta aún no ha sido proporcionada por la parte rusa, pero el suministro de gas a Kazajistán no se ha visto afectado. Y ahora, un detalle importante. La planta de procesamiento de gas de Orenburg está ubicada a 1.500 kilómetros de la frontera con Ucrania. Se registró un impacto y la restauración en la planta de procesamiento y purificación de gas, lo que provocó un incendio de gran magnitud. Aquí tienen otra imagen. Ahora la reputación de la planta de procesamiento de gas de Orenburg está afectada. ¿Qué significa? El miedo de inversionistas y socios es sencillo. Ven un agujero. Por eso, el riesgo se refleja de inmediato en el precio. Si surge un riesgo, piden a Rusia más descuentos para compensarlo. Y en resumen, Ucrania encontró un lenguaje que incluso el Kremlin entiende. Es el lenguaje de los incendios en la infraestructura crítica. Y mientras tanto, saben públicamente los funcionarios rusos, todos esos Ushakov, Peskov, Lavrov e incluso Putin, todos ellos discuten sobre reuniones en Budapest con Trump dentro de 2 semanas. Mientras ellos discuten algunas fórmulas de paz, entregar o no entregar el Donbass, en el terreno se deciden, saben, fórmulas completamente diferentes. ¿Cuántas toneladas se pueden procesar al día? ¿Qué desvío hay ahora después de los ataques a Feodosia? ¿De dónde sacar gente para las reparaciones si mañana se incendia otra instalación? Y esta es una realidad desagradable para esos rusos que hablaban de invulnerabilidad, que decían que Rusia es grande y que no se puede alcanzar cualquier lugar. Y esta es la realidad que cada día hace que la guerra rusa sea más costosa. Sí, en los comunicados rusos lo llaman suavemente un incendio. Todo es un incendio. Saben, antes era humo, ahora para ellos es un incendio.
Ellos lo llaman un impacto directo, pero el sentido es el mismo. Una gran instalación tecnológica falla. En Kazajistán confirman que trabajar con rusos resulta incómodo. Es decir, la noticia no es solo sobre que se está incendiando alguna instalación en una planta de procesamiento de gas. Es una noticia sobre cómo se está rompiendo esa llamada mano larga y muy costosa de la confianza. Y aquí, cada giro verbal sobre el carácter local se vuelve sin sentido. Al mismo tiempo llega la noticia desde Samara. La refinería de Novokuybishevsk arde y el humo es visible desde el otro extremo de la ciudad. En internet circulan videos con llamas enormes. Y claro, se están registrando interrupciones. En los comentarios los rusos están algo confundidos. Escriben, ¿y dónde está la defensa aérea? ¿Dónde está nuestra defensa antiaérea? Putin dijo que la reforzaremos, así lo hacemos, ni los Tomahawk nos asustan. Al final, los drones, simples drones, son aterradores. Cuando se incendia la planta de procesamiento, la pregunta ya no parece un meme. Para los rusos, ¿dónde está nuestra defensa antiaérea? Empiezan a tener miedo, ya aparece una sentencia. Y lo más desagradable para el Kremlin es, por supuesto, la sinergia en toda esta situación. Primero, un golpe tan profundo a la refinación de gas y petróleo, luego aparece un contador de publicaciones internacionales en las que, de manera cuidadosa pero sin eufemismos, se registra el hecho. Ucrania ha aumentado los ataques a objetivos energéticos rusos. Reuters lo escribe mientras se revelan detalles del complejo de Orenburgo, uno de los más grandes del mundo, ¿cierto? Cualquier intento, ya sabe, de cerrar el tema, choca con la magnitud de esta tragedia para los rusos. No es una central termoeléctrica pequeña, es el corazón del sistema, un complejo enorme que se incendió repentinamente. Y aquí tienen el contraste. Porque antes, unos días antes, Putin le decía a Trump que Rusia mantiene una ventaja estratégica en esta guerra. Al día siguiente, de nuevo, arden refinerías en su país. Eso es justo la presión que necesita el Kremlin. Bueno, es lo que más les duele. Es un proceso largo, metódico, que les quita la previsibilidad justo donde mantienen el frente, y ese frente se mantiene gracias al combustible, al dinero y a la confianza de los socios que lamentablemente todavía siguen colaborando con los rusos. Y entonces, Feodosia, Orenburg y Samara no son tres historias independientes, sino una sola cadena. Y bajo esta lógica, Ucrania hace lo único correcto. Ataca el tanque de gasolina de la guerra. Mientras tanto, ya saben, en las mesas se habla de reuniones en 2 semanas en Budapest. Y la visión del mundo es tan sobria y simple. El fuego, los incendios, son una herramienta que escuchan incluso aquellos que no quieren escuchar. Por eso, así es el panorama de esta guerra hasta hoy. Aquí voy a dejar puntos suspensivos. Escriban su opinión y sus conclusiones en los comentarios debajo de este episodio. Suscríbanse al canal, activen la campanita y no olviden dejar su like. Eso es todo. Cuídense. Adiós a todos.